quiero ver como ejemplos concretos de esa primera programación que ahora ves como poco realista y qué no, tú con todo lo que sabes, qué no puede faltar en una programación para este año. Pues mira, yo ahora ya, después de haber hecho tantas programaciones, creo que tenemos que tener nuestra idea pedagógica clara. ¿Qué maestra queremos ser o qué queremos enseñar? Eso es lo principio. Luego, una contextualización real. Yo creo que todos hemos tenido un colegio de... No te inventes cosas, no. Pon la contextualización de tu colegio o del que estás trabajando. Eso. Luego, una metodología clara. No me pongas 700 metodologías, porque al final es muy difícil trabajar 700 metodologías en un aula. Sí que puedes coger pinceladas de cada una de ellas y hacer una metodología tuya propia, como quien dice. Pero es muy difícil que tú, por querer, no sé, a lo mejor por querer diferenciarte de los demás, pongas 700 metodologías. Eso no es real. Hablamos siempre de lo mismo, que sea real, que tenga una legislación clara, que lo que ponga que sea con sentido, que el tema de las actividades sean actividades realistas. No tienen por qué ser cosas novedosas, si ya está todo inventado. Sí, 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 ya eso. Pero que conecte, que haga muchas conexiones, tanto con los ODS, con los niños de necesidades, que muchas veces se nos olvida. Y los ponemos allí en un apartado al final de la programación. Pero esos niños trabajan en clase igual que todos. Entonces, en esa unidad didáctica, yo he visto unidad didáctica de, a lo mejor de compañeros no sé qué. Digo, vale, sí, tú has puesto ahí en la metodología, en la atención a la diversidad un apartado, pero ¿cómo lo vas a trabajar con los niños? A lo mejor eso sí que necesitas verlo en la unidad didáctica. Si tú haces una actividad tal, ¿cómo engloba a esos niños dentro de esa actividad? O qué necesidades, en vez de ponerlo al final. ¿Sabes? Como conexión, tener conexiones reales y claras, tanto de la metodología, de los materiales, de las actividades. También hay que tener en cuenta que todos los centros no tienen la misma presupuesto, no en todas las clases hay el mismo material. ¿Sabes lo que te digo? Que muchas Mm. veces queremos innovar tanto que se nos escapa de las manos. Pues eso, la evaluación también es muy importante, que sea coherente, que no... Es que en infantil también, o muchas veces yo en clase hago autoevaluaciones, pero claro, con juegos, tú no puedes poner una rúbrica y dársela a un niño, Claro. por decirte algo. Tiene que ser todo adaptado a ellos. Y obviamente también estamos hablando de esto, pero el lenguaje y que el tribunal lo lea y que no lo esté leyendo como si fuera tu compañero del parque. Tiene que ser un lenguaje coherente y formal. Rápidamente te cuento que tengo una gran noticia. Hemos abierto las plazas de la preparación 2026-2027. Si quieres entender cómo preparamos, cómo te acompañamos para que consigas la plaza en tiempo récord, en el comentario fijado puedes recibir información sin compromiso. Te enviaremos, de hecho, nuestro dossier en exclusiva donde verás cómo preparamos el tema, cómo hacemos que estudies mejor, cómo preparamos la exposición, la programación, los supuestos prácticos, las clases, cómo son tremendamente prácticas, cómo si curras nosotros trabajamos, la cantidad de simulacros y supuestos prácticos que vas a hacer y lo más importante, los modelos resueltos que vas a encontrar tanto de supuestos como de programación y como de exposición. Así que en el comentario fijado lo tienes todo. Si reservas ya tu plaza de primaria o infantil, te tengo que decir que te ahorras la matrícula de 75 euros. Yo creo que eso. Sí, sobre todo lo que has dicho, que tú cuando presentas una sesión o una secuencia didáctica, tú en la vida real no dices, vale, ahora vamos a hacer actividades, ahora paramos de hacer actividades, ahora vamos a hacer evaluación, ahora vamos a hacer atención a la Claro, es diversidad, como una coherencia. que es muchas veces como se tiende a hacer la exposición, ¿no? Por puntos muy segmentados, que está claro que el tribunal tiene su rúbrica para evaluarte y esos puntos tienen que estar, pero la coherencia se ve ahí, que tú hables de una sesión y digas, pues como has dicho, este juego no es solo para el criterio que has planteado, este juego también sirve para autoevaluación. Y además, si un alumno no lo entiende, ¿qué vas a hacer? Es que se vea todo y se vea Claro, esas y yo sé sinergias. que en la parte de la programación, lo que es la parte de la programación es todo más teórico, porque tienes que meter legislación y todo eso, pero tú tienes la parte de la unidad didáctica y escrito menos, porque el espacio es limitado, pero cuando tú expones esa unidad didáctica, si tú estás exponiendo una actividad de, yo qué sé, de trabajar figuras geométricas, pues las puedes ir enlazando con el criterio de evaluación que has puesto, con el objetivo. Ahí metes, yo qué sé, el DUA. Me refiero que no tienes que ir haciéndolo paso por paso, sino como una coherencia, porque tú en tu día a día estás haciendo asamblea y mientras estás haciendo asamblea estás evaluando qué niños se saben los nombres de sus compañeros y quién no. Y como que no vas haciéndolo por partes, lo haces todo junto. Eso es, sí, sí. Y mira, otro de los miedos que se me ocurre de la programación es el tema de los materiales, ¿no? De los recursos. Entonces, no sé qué recomendarías tú ahora, qué visión tiene.
en cuanto a materiales y propuestas así parecidas? Pues mira, yo el primer año que hice mi programación hice materiales a punta pala. Y yo me di cuenta que no hace falta tantos materiales para impresionar o para hacer una buena defensa o una buena unidad didáctica. Lo que sí es que se hacen materiales que sean realistas y que a lo mejor un material, por ejemplo, yo este último año llevaba muy pocos materiales. Llevaba una mascota que era la que englobaba todo mi hilo conductor y a través de esa mascota hacía la mayoría de las actividades. Así que tenía pues materiales más llamativos que yo decía, pues sí o sí, este material me encanta porque lo he hecho para mi clase y le doy mucha utilidad, pues lo intentaba encajar en todas las unidades. Pero llevaba, que esto ya es como, esto es muy personal. Yo he probado, llevaba muchos materiales y he visto que tampoco era tan necesario y he visto a gente que llevaba una goma de borrar, por decirte, y ha hecho una programación y una unidad didáctica que te quedabas con la boca abierta. Pero te digo que muchas veces nos volvemos locos haciendo materiales por querer impresionar al tribunal, pero no creo que eso sea eso. Que lo que lleves, que tenga utilidad y que tú le des realmente utilidad, que no lleves de relleno. Que fichas, todo el mundo sabemos qué fichas son. No tienes que llevar tropecientas fichas para enseñarle, mira, he hecho esta ficha. Explícale la ficha y a lo mejor enseñarle algo manipulativo, que ahora en los cuales ya sabes tú que infantil trabajamos mucho por la manipulación, que hay de todo, pero yo que soy muy de trabajar, si tú le enseñas 7 fichas de la A de puntito, eso lo sabe un docente. Enséñale cómo trabaja la A de otra manera, porque antes de la escritura está la preescritura. Tú tienes que trabajar esa preescritura de diferentes formas, ya sea pintando con una tiza, dibujándola en arena, yo qué sé, mil cosas. Entonces, el tema de materiales es un tema como un poco, no te voy a decir controversial porque tampoco, pero ahí hay debate. Muchos materiales, pocos materiales. No, Yo aquí creo hay lo que tú estás diciendo toda la entrevista, hay sentido común. O sea, tú piensas, más materiales no es más nota, si no todo el mundo no, llevaría no, maletas. Entonces, exacto. Yo he partiendo de visto ahí, maletas, ¿eh? Yo he claro, visto maletas y cajas de frigorífico llenas de cosas que yo decía, pero o por ejemplo, mira, había un caso de una muchacha que no, no puede ser ni mejor ni peor, pero llevaba una asamblea de infantil entera, preciosa, la asamblea era preciosa, pero es como en plan, ¿realmente te merece la pena gastar tiempo de la exposición explicando una asamblea que todo el mundo sabe cómo es? Ya puede ser el calendario más bonito o más feo, pero todo el mundo sabe que, o a lo mejor le estás quitando tiempo a trabajar otra actividad que puede llamar más la atención al tribunal, porque todos sabemos cómo es una asamblea, tú la puedes tener más bonita y yo la puedo tener diferente, pero... Me refiero que creo que nos tenemos que centrar realmente en lo que vale la pena o en lo que nos haga destacar o diferenciarnos del resto. Una asamblea la puede llevar todo el mundo. sí, ¿no? Y es lo que decía, que al final, cuantos más materiales, más cosas tienes que explicar, tienes también que Claro. pensar que el Y que ya el tribunal lo tribunal está viendo lo que tú entienda. llevas. Claro, que el tribunal lo entienda y si tú explicas muchos materiales, el coste de oportunidad que tiene eso es que igual te dejas algún punto. Entonces, tienes que Claro. encontrar ahí un equilibrio entre materiales que aporten, que no sean típicos, materiales que de verdad conecten con la identidad docente que tienes y con los criterios que has planteado, y también pensar cómo, cuándo, cómo se lo vas a acercar, qué vas a Exactamente. decir con ese material, porque como pienses que por entregar el material ya está, no, no, el material, esto No. lo tienes me lo tienes que vender. El material per se no te va a dar la nota, me lo tienes que vender porque es el mejor material para tu contexto, porque ese material le viene bien a fulanito que tiene X problema o porque viene bien este juego para autoevaluación, lo tienes que vender tú. Entonces piensa en Sí. menos materiales, más cualitativos, más únicos, con más rigor, más conectados y también inteligencia, ¿no? Creo, Blanca, que estarás conmigo en el que no hagas 50.000 materiales para cada unidad didáctica. Si puedes hacer materiales de gestión de aula que te sirvan para varias unidades, pues mejor. Es que yo creo que eso lo hemos hecho todos. Yo creo, bueno, ahora a lo mejor porque como que ya hay tantas redes sociales que al final ves todo de todo, pero cuando yo empecé no había tantas redes sociales ni había nada. Entonces, tú pues preparabas materiales. Yo tenía caja y caja de materiales de cada unidad didáctica y fui cargar el día de la... Claro, no sabes qué unidad te va a tocar, tienes que ir cargar y luego yo decía, ¿y realmente me merece la pena llevar tanto material? No, luego ya cuando vi que a lo mejor un material te podía servir para varias unidades didácticas y sacarle partido, porque ese material te encantaba. Entonces tú sí o sí, te tocaba la de los animales o la del flamenco, tú usabas ese material, dándole un enfoque o dándole otro. Pero eso también aprovechar. O sea, claro, tú en una aula, un material es realidad, tú no lo usas solo para una cosa.
Yo los policubos los utilizo para el rincón de las figuras, para que los niños hagan figuras, para que los niños hagan series, para que hagan conteos, para todo, para que hagan torre como un material de construcción. No solo lo utilizas para una cosa. Pues así, así igual en la unidad didáctica. Eso es. Y te quería preguntar, antes de consejos para la exposición oral, que si quieres, claro, cuentes un poquito lo que te pasó en esta última oposición que me has dicho que los nervios te jugaron una Sí. mala pasada. ¿Qué te pasó exactamente? Pues mira, nosotros cuando tú te estás preparando en la unidad didáctica, coges una unidad, al menos yo cojo una unidad de referencia, que es la que practico y la que hago en casa, y luego en la encerrona, pues tú, la que te salga, tú ya te estudias lo específico de esa unidad, porque hay muchas cosas que son lo mismo, o actividades, la introducción, solo cambia la temática, pero en sí es lo mismo. Pues yo cuando llegué a la encerrona, me tocó esa unidad didáctica que yo me llevaba preparando. Además que fui de la última el último día, imagínate. Me llevaba preparando un montón de tiempo. Me la sabía a la perfección. Y cuando entré a defender, también la verdad que influye mucho que el tribunal, pues, no era muy empático. Vamos a dejarlo ahí. Entonces eso también ya te hace a ti, si de por sí los nervios te pasan malas jugadas, pues ya eso lleva ahí un lastre encima. Tampoco me cuadraron bien el tiempo, porque es muy fácil contar media hora si empiezas en punto, pero si empiezas a 53, te cuesta ya más trabajo estar pendiente del tiempo, pensando en lo que tienes que decir, y todo. Entonces fue ahí como un cúmulo de cosas que me la llevaba a preparar a la perfección, pero entre que no controlé bien el tiempo, se me olvidaban algunos objetivos porque ellos se pusieron a hablar todos entre sí. Entonces a mí ya me despistaron, ¿eh? Fue como un cúmulo de cosas que yo no tampoco le echo la culpa a ellos, porque si yo, ya está, pues fue algo que me pasó mala pasada, entonces tuve muy buena nota en la programación y en la unidad no tuve tanto, y aunque la media me salía más que aprobar, pues no me dio para conseguir la plaza. Pero yo sé que fue algo mío, que los nervios me jugaron una mala pasada, pero también, por eso digo que muchas veces no es que tú te lo lleves perfecto, porque yo me lo sabía perfecto. Y además a día de hoy te la puedo decir entera perfecta, pero influyeron la calor, el horario que me tocó, que ellos estaban ya cansados, que yo estaba cansada de estar allí todo el santo día. Además, era el día de no sabemos si te vamos a invalidar o no, porque algunos tribunales lo decían en cuanto entraba, pero mi tribunal te lo decían a la hora de exponer. Entonces, si a mí me tocaba exponer a las 8 de la tarde o a las 7 de la tarde, hasta las 7 de la tarde no sabía si te había invalidado o no. ¿Sabes? Entonces, como que no tienen todo un criterio claro, entonces a ti eso se te junta todo y al final pues pasan. Que son cosas más normales de las que pensamos. Y digo, al principio digo, me da vergüenza o contar esto en el Instagram porque todo el mundo me preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo ha salido? Y luego dije, es que es la realidad. Digo, ¿por qué me voy a sentir más? Es que lo mismo que a mí le puede pasar a 1000 personas. Si es la realidad. Entonces lo conté y sí es verdad que me sentí muy apoyada en el sentido de, es que a mí me ha pasado lo mismo. Y por eso digo que el tribunal, gente como tú y como yo, que está trabajando en un centro que mañana sale en la lista que le toca ser un tribunal y no pueden decir que no. Y yo realmente, después de haber pasado por tanto eso, me pongo en el lugar del tribunal y digo, por lo menos esa persona que está disponiendo, aunque no me guste nada de lo que esté diciendo, pero sentir que la estás escuchando, eso también influye. Yo creo que influye muchísimo a la hora. Si tú uno, pues los nervios a ti te dan igual, vale, pero yo me juego muy malas pasadas los nervios, entonces, pues fue como un cúmulo de cosas. Los Yo nervios, ahora, todo. que digo, lo más importante, Blanca, me gusta la frase de esto realmente no fue un fracaso, el fracaso No, es la materia prima del éxito, entonces, bueno, lo interesante de esto que me has contado es qué vas a hacer diferente para que no te pase en lo siguiente, en la siguiente exposición. pues yo creo que no es que hacer algo diferente, porque yo creo que realmente estaba muy preparada, pero también creo que es suerte. Parece que es lo típico, pero también creo que es muy suerte. Tú puedes ir muy preparado, tú puedes llevar controlado todo, pero a ti hay algo que te corta ese control o que te cambia ese control y ya tienes que sobrevivir. No te queda de otra. Mm. Entonces, sí es verdad que a lo mejor le puedo dar una vuelta a mi defensa o decir, pues mira, hice esto y a lo mejor lo podría haber hecho de otra manera. O aquí el tribunal no lo vi yo muy atento, pues voy a captar su atención de otra manera. Pero yo creo que realmente más de eso no. Ahora mismo es como que no pienso que pueda hacer más. No, También, está ese componente de suerte, sí que es verdad es que que, tú tampoco puedes controlar cómo ellos reaccionan. Entonces ahí, no. a la siguiente, un poquito mi consejo sería, independientemente de lo que veas frente a ti, de que hablen, de que sean poco empáticos,
tú da lo mejor de ti. Sé que Adelante, cuesta un sí, sí, montón, claro. sé que cuesta mucho porque a veces es lo que tú dices, te puede tocar un tribunal. Los docentes son personas y personas hay de todo tipo, amables, antipáticas, De empáticas, todo ¿qué igual. tal? Entonces te pueden encontrar miembros así, que eso no quiere decir que te vayan a poner mala nota, sí que te No, van no, a a lo poner mejor te mala ponen nota. un 10. Claro, claro. Si tú lo haces bien independientemente de eso. Entonces, bueno, estoy seguro que en la siguiente vas a tener más suerte, pero tú hay ese modo kamikaze de que hasta que no acabe, Sí, sí, a por intentar todas. dar tu mejor versión.